Le damos la bienvenida al prestigioso profesor doctor Osvaldo Massa, que es nada menos que jefe de servicio de urología del Hospital Alemán y también jefe de urología del Hospital de Clínicas. Doctor, eso es mucho. Muchas gracias. Y así que le agradecemos desde ya este tiempo que nos va a dar. No, será un placer estar vamos con a ustedes. exprimirlo, doctor, porque queremos... Adelante. Sí, me contaba el doctor Pascolini que hay una semana de la próstata que si bien ya ha pasado, pasó en el sentido de que se diagnosticó mucha gente, pero no pasa en el sentido de que en la clínica se siguen haciendo cargo de los diagnósticos y tratamientos de esa gente que ha pasado gratuitamente para ser estudiada. Usted sabe que las mujeres desde muy chicas estamos acostumbradas a estudiarnos, nos guste o no, nuestra familiaridad con nuestro ginecólogo y obstetra nos hace estar muy acostumbradas, pero a ustedes les llega el momento, en una edad determinada, de enterarse de que tienen próstata. Bueno, esta introducción que hace realmente me da mucho gusto porque es lo que yo siempre digo. A las mujeres cuando son chicas les ponen una muñeca en la mano y al hombre le ponen un soldadito, un revólver. Y entonces la niña con la muñeca escucha hablar a la tía, a la madre, que el ginecólogo, entonces ya está en su cerebro ha internalizado de que tiene que concurrir durante toda su vida a que se le arregle algo. En cambio al varón... No se entera ni de que tiene próstata. No, además es el superhombre porque tiene el revólver, el soldadito, la bicicleta. Y de ahí la postura diferente del hombre en la renuencia que tiene de controlarse y a diferencia de la mujer. Además nos falta una tita Merelo que hable de la próstata. Claro, del Papá Nicolau, sí. Y hasta el día de hoy se puede. Bueno, que alguien lo haga. Yo si quiere lo hago yo, pero soy mujer. ¿Pero qué es la próstata, doctor? Bueno, ¿para qué sirve? Sí, la próstata es una glándula, así como las mujeres tienen glándulas para la reproducción, es una glándula destinada a la reproducción. Produce una secreción que forma parte del semen y es la que facilita a los espermatozoides cumplir su acción. Una vez que se ha depositado el semen en el fondo del saco vaginal, la naturaleza ha previsto que en un primer momento el semen se coagule para que no se escape hasta que termina toda la sexualidad y después hay una enzima, una calicreína que lo va disolviendo y permite que los espermatozoides empiecen a buscar su camino hacia el óvulo. ¡Qué maravilla! Y ese líquido, esa enzima, es precisamente lo que después vamos a conocer como el famoso PSA o antígeno prostático. Ese que si sube te tenés que preocupar un poquito. Exactamente. Pero no siempre va a ser maligno. Ese número viene a avisar que hay algo para estudiar ahí. No, efectivamente, el PSA tiene una concentración altísima. Discúlpeme, sí. Le sacan sangre al hombre y buscan eso. ¿A partir de qué edad estaría indicado buscar ese antígeno prostático? Bueno, hay un poco de controversia, hay una tendencia internacional a aumentar esa edad, pero para nosotros, Hospital de Clínica, Cátedra de Urología y Sociedad Argentina de Urología, los 50 años es la edad en donde el hombre tiene que empezar a investigar esto que se hace con un simple análisis de sangre, salvo que padre o hermano hayan fallecido de cáncer de próstata. Parecido al cáncer de mama. Exactamente, es distinto. Ahí hay que empezar 10 años antes. ¿Qué es la hiperplasia benigna? Ya por benigna me hago amiga, todo bien, no tengo problema, pero algún temita será porque tengo muchas preguntas asociadas a la hiperplasia. Bueno, como mujer, para que asocie sería casi lo mismo que el fibroma del útero. Es una enfermedad degenerativa que se da por la edad y por un desbalance hormonal en el hombre, en el cual la próstata empiezan a crecer determinados tejidos que forman parte de la próstata, sobre todo el tejido fibroso, y entonces esta próstata aumenta de tamaño, lentamente año a año. Y como la próstata tiene un túnel que pasa por el medio, que es la uretra, y por ahí se vacía la vejiga. Ahí entonces empiezan a quejarse con claro, el tema de la micción. Exactamente. Está bien. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque se interrumpe, porque hay que ir más veces al baño. ¿Cuáles serían cosas que le pasan a un hombre que serían síntomas? Que el chorro es más débil, que va más veces al baño. Correcto, es decir, cuando la próstata está agrandada, los síntomas, lo que ve el hombre o siente el hombre, no es por la próstata, sino por la vejiga. Okay. La vejiga primero tiene que hacer más fuerza para vaciarse, y después cuando no lo logra, empieza a demostrar de que cuando un individuo tiene que comenzar a orinar y que hace un esfuerzo especial, el chorro es débil, no tiene mucha proyección, moja la tabla.
cosa que a las mujeres Los zapatos. y a veces Dice los el doctor, zapatos. o sea, un amigo mío que es muy gráfico me decía, como no voy a baños de hombres, no sé, que hay como una naftalina en algunos baños, en algunos mijitorios. Si no mueve Sí. mucho la bolita es porque no... Claro, ¿Está es mal decir, explicado? cuando, Yo no, voy- está sé, bien, eso hay cuando en un baños de paciente hombres. se opera de próstata y dice, y doctor, ¿cómo voy a quedar? Y yo le digo, va a jugar al billar con la naftalina. A dos bandas, carambola a dos bandas. Bueno, pero eso cuando sale bien la operación, ¿sabe que mucha gente tiene miedo de operarse la próstata? Hay mucho fantasma alrededor, pero ya no llegamos todavía. Vamos por la hiperplasia. Cuando es benigno, ¿también a veces hay que operar esto? En estadísticas entiendo por lo que usted me dice que cuantos más años cumplan los hombres, que por suerte la expectativa de vida es cada vez mayor, más va a haber hiperplasia benigna de próstata. Porque el desbalance hormonal, ¿usted que se creía que la menopausia solo existía? No, doctor, en los hombres también pasan cosas con las Sí, por hormonas. supuesto, Le quería está avisar. la andropausia. Claro, más lenta, más disimuladita, más tardía, Seguro. pero a mí no me venga con eso, ¿eh? Ya sé qué les pasa. Bueno, entonces, bueno, desbalance hormonal, los años que pasan, hiperplasias. ¿Cuándo amerita una operación, una hiperplasia? Como no es maligno, no estoy apurado, pero ¿cuándo sí hay que hacer algo? Cuando está complicada o cuando la calidad de vida del paciente no puede ser satisfecha con la medicación. Es decir, la primera intención es medicarlo, porque imagínense que con la estadística tan grande de hiperplasias que hay, un individuo empieza a tener una hiperplasia o a experimentarla después de los 50 años en un 30-40% de los casos, y a medida que avanza sus años aumenta, y a los 80 años más del 80% la padece, y no se operan todos, se opera un mínimo porcentaje. Que son aquellos que ven su vida muy, muy perjudicada. Exactamente, se les da medicación y cuando la medicación no progresa, entonces está ¿Qué tipo indicada de la... medicación? ¿Es nuevo? ¿Se inventó algo nuevo? ¿Qué busca esa medicación? Bueno, las medicaciones que se están utilizando ahora no son nuevas, pero sí están probadas. Hay dos grupos de medicamentos. Uno que facilitan que la vejiga se vacíe mejor. Esos medicamentos van a aliviar todos estos síntomas que empezamos a mencionar antes, Sí. pero no van a detener el crecimiento de la próstata. Y otro grupo de medicamentos que sí lo van a detener, incluso pueden achicarlo un poco. Perfecto. ¿Y Los tiene- primeros se llaman alfa bloqueantes. Sí. Y los segundos son, por ejemplo, el finasteride o el dutasteride, que son dos sustancias que detienen el crecimiento de la próstata porque bloquean la acción de la testosterona, que es lo que permite el crecimiento. Pero la testosterona no la queremos, no nos da... No, la testosterona la necesitamos y mucho. Lo inteligente es que cuando entra la célula prostática le hagamos un parate. Que eso y se que lo siga hace funcionando. Exactamente. El medicamento este hace Estos eso. medicamentos. Hasta aquí llegamos. Pero esto es genial. ¿Quién Exactamente. inventó eso? Un genio. Sí, hay muchos. La hiperplasia es, digamos, una señal de que puede eso devenir en una lesión maligna o no tiene nada que ver. ¿Alguien puede hacer un cáncer de próstata sin hiperplasia? Esa es una pregunta interesante. La gente generalmente piensa que si se opera de la próstata ya no corre más riesgo de tener una hiperplasia. No es así. Ejemplifico a la próstata como una mandarina, que tiene una cáscara y tiene los gajos. Los gajos es el crecimiento benigno y la cáscara o cápsula prostática es donde se origina el 80% de los cánceres. Si alguien se opera de la hiperplasia, se le sacan los gajos para que la orina pueda pasar por ahí. Pero la cáscara sigue en pie. Sigue en pie. Por lo tanto, el control anual lo tiene que seguir Eso, haciendo. ¿el control es anual? Es anual. Perfecto. Eso es la resección endoscópica, o sea... Ya me habló en difícil. Lo de Resección abajo. endoscópica. Bueno, la idea es sacar esa obstrucción. Hay muchos medios. ¿Cuáles son los métodos y qué está la riesgos cirugía. hay? Porque hay mucho miedo a eso. Yo escucho hombres con miedo, siempre hay uno que en el club le cuenta, no sabés, me operaron y no sabés si ahora me hago pis, o nunca más pude tener una relación Bueno, sexual. Explíquenos. Eso es producto de una gran confusión. Por eso, estamos acá para... Hay dos tipos de... Hay una enfermedad que no le hemos tocado, que es el cáncer de próstata. Estamos por llegar, no crea Bien. que no. Fuimos El de menor cáncer a de mayor. próstata tiene una operación que se llama prostatectomía radical y es la que puede producir esas complicaciones. Cuando se dice radical es porque hay que quitar la próstata. Todo, cáscara, gajos Perfecto. y dos aditamentos que hay al lado que se llaman vesículas seminales. Evidentemente ahí estamos tocando muchas cosas que nos gustaría no tocar. En cambio en el adenoma de próstata no, lo que se saca es el interior, por lo tanto los pacientes no tienen por qué quedar ni incontinentes ni impotentes. Siempre lo que que lo pasa es opere que en el alguien que club sabe. de amigos dice si me operé de la próstata, no especifica Claro. que se hizo una prostatectomía radical, le cuenta sus problemas
Y entonces quien tiene un adenoma de próstata piensa que va a quedar con esa complicación y no es así. No tiene nada que ver. Eso es una información errada. Pero de nuevo, la hiperplasia la operás de la misma vía que la prostatectomía radical. No, hay 3 formas, digamos, en términos generales de operarla. Primero, las operaciones a cielo abierto, que cuando el adenoma es muy grande son convenientes. Lo que se hace es se abre esa cáscara y se puede separar bien, porque cuando el adenoma está maduro tiene lo que llamamos en medicina un plano de clivaje, o sea, una posibilidad de despegarla y extraerla por ahí. La segunda forma es por el conducto uretral. Por el conducto uretral hay una especie de cucharita que con diatermia, o sea, con un electrobisturí especial, va quitando como quien come un helado en un vasito y queda el vasito solo, o sea, la cápsula prostática. Y hay un tercer método que está muy de boga actualmente, porque realmente es el más incruento de todos y el que mínimo internación requiere, que es utilizar el láser. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencia en el green láser o el láser verde, que lo que hace es cavita. Es decir, se coloca a través de la uretra, produce una cavidad, evaporando todo ese tejido obstructivo y dejando la cáscara intacta. ¿Vaporización se llama eso? Exactamente, perfecto. fotovaporización prostática. Vamos a dedicarle un tiempo al cáncer antes de que nos digan que terminó el tiempo del programa. ¿Qué incidencia tiene el cáncer de próstata, doctor? Bueno, el cáncer de próstata comienza a aparecer prácticamente en los 50 años como microcarcinomas que la mayoría de las veces son indetectables, pero en unos pocos pacientes que realmente tienen una agresividad importante, es el peor momento de tenerlos. O sea, cuando más joven es el paciente, y hablamos de joven en la década de los 50 años, es más agresivo. A medida que va aumentando la vida, la incidencia aumenta. Y, por ejemplo, se han hecho estudios de pacientes de más de 80 años que fallecieron de otra causa y entre el 80 y el 90% tenían pequeños tumores cancerosos prostáticos, pero murieron de otra cosa. Es decir, que el cáncer de próstata aumenta con la vejez. Es un signo de la vida prolongada. Un 10% de esos pacientes van a enfermar y si no se tratan adecuadamente, un 3% van a morir. Si nosotros queremos saber en la Argentina cuánto hay, es difícil, pero yo les puedo decir que en todas las campañas Semana de la Próstata hemos detectado el 4% de cáncer de nuestros pacientes que concurrían. Y sabemos que otro tanto no lo podemos detectar porque las biopsias, que son al azar, pueden no caer en el lugar donde está el tumor. Claro. O sea que entre el 4 y el 8% de los pacientes lo tienen. Causas probables. ¿Hay cosas que pueden promover el cáncer de próstata? Hoy en día se piensa de que, al igual que el cáncer de mama y el cáncer de riñón, la alimentación tiene mucha importancia. Las grasas que se consumen con la carne roja, fundamentalmente no un consumo lógico, sino un consumo a lo argentino, que estamos siempre con el churrasco, el asado y nos gusta la carne suculenta, a lo largo de la vida van a producir lo que se llama una alteración epigenética. Es decir, para tener un cáncer hay que tener una genética dentro de la célula que lo haga predisponente. Pero el entorno de esa célula puede facilitar, eso es la epigenética. Y el ingreso de estas carnes rojas durante 30, 40 años de vida es lo que la facilita. ¿Los síntomas son parecidos a los de la hiperplasia? Cuando el tumor canceroso está localizado en la próstata y toma cierto avance, sí. Evidentemente la vejiga no se puede vaciar y entonces tiene que hacer esfuerzo, orina fino, orina seguido, se levanta de noche, ahí se confunden. Ahora, lamentablemente, no se quedan dentro de la próstata, se expande el organismo y el sitio de elección es el esqueleto. Los huesos. De vuelta, nosotras sabemos cuando hay prevención para el cáncer de mama, eco, mamo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. En el caso del varón, que hay tacto rectal... El antígeno prostático. Ese PSA. Fundamentalmente esas dos cosas. Esas dos cosas. Esas dos cosas. No hay ecografías. Sí, hay ecografías. Lo que pasa es que cuando una ecografía demuestra una lesión, sí, uno hace el diagnóstico, pero nosotros no tenemos que llegar a esa instancia. Claro. ¿Por qué? Porque ya hay un volumen tumoral importante. Por ejemplo, una resonancia magnética puede ser de mucha utilidad para decir que en un punto de la próstata hay una imagen extraña que puede corresponder a un tumor y dirigir la biopsia hacia ahí. Pero digamos que el grueso de
del diagnóstico está en el tacto y en el antígeno prostático. Y la ecografía es un estándar que igual se le hace a todos los pacientes. Entonces le vuelvo a preguntar algo para que me quede claro. Muchos hombres pueden tener hiperplasia benigna y no así tener un cáncer. Exacto. ¿Y puede haber hombres con cáncer de próstata que no hayan acusado una hiperplasia? Exacto. Y las palabras son pueden justas, venir que no hayan acusado. Pueden tener un núcleo hiperplásico, pero que no les da síntomas. Ok, pero generalmente habría un agrandamiento. Habría un agrandamiento. La hiperplasia es una figura histológica que deviene en el agrandamiento y el agrandamiento va a producir síntomas. O sea, son consecuencias unas de otras. Por ejemplo, un fibroma, supongo que acá habla mucho de ginecología, puede ser chiquito y la paciente no tener la percepción que lo tiene. Sin embargo, el cuadro histológico está. ¿Y opciones de tratamientos cuáles son? ¿Cómo se dice? Prostatectomía. ¿Prostatectomía radical siempre? No, esto es bueno saberlo porque... ¿Y los tratamientos cómo siguen? La gente cuando se hace un diagnóstico para cáncer de próstata está aterrado por la cirugía. Hay cánceres de próstata, la idea es encontrarlo localizado. Y hay cáncer de próstata localizado de bajo grado. Significa que son esos que cuando tenga 80 años se va a morir de otra cosa. Va a contar la anécdota. Bien, esos pueden observarse. Ni siquiera ser tratados, pueden observarse. Los que son de mediano o alto grado, depende la cirugía de la juventud del paciente, porque depende de la expectativa de vida. Claro. Los pacientes de menos de 70 años con cánceres ya un poquito más agresivos, se les indicará cirugía. O si no, radioterapia. Y los de más de 70 años, radioterapia. O sea que no todos se van a operar. Digamos que 4 de 10 o 5 de 10. Cuando el tumor está, se ha expandido en el organismo, el tratamiento hormonal es lo más acertado y lo más efectivo. Porque son hormonodependientes. Son muy hormonodependientes, hasta un punto. Sí. Y la quimioterapia sí existe, no es tan efectiva como el tratamiento hormonal, pero pasa a ser una línea posterior cuando el tratamiento hormonal fracasa. Se la tiene en cuenta. Por eso es que uno no escucha muchas veces que un hombre se haga quimio por un cáncer de próstata. Sergio, estamos por terminar, pero ¿tenés alguna otra pregunta? No, que siempre se pide el PSA total y el PSA libre. Bueno, hay algunos que no lo piden en libre. En realidad el PSA libre es un indicativo más para que nos oriente a decir, a este paciente hay que indicarle una biopsia. Ayuda, aunque tiene sus, como toda medicina, tiene sus grises. Está bueno. Súper interesante. Así que bueno, las semanas esas, ¿en qué mes son las semanas de la próstata? Bueno, para que la gente esté atenta aunque haya pasado. Esto que voy a decir es crudo. La semana de la próstata la hacemos cuando tenemos plata, porque es muy cara. Damos análisis no solo de antígeno prostático, testosterona, biopsias, todo absolutamente gratuito. Son campañas que cuando logramos reunir una cantidad de recursos tales, y ahí la industria farmacéutica la que ayuda mucho, y a veces algunos particulares la hacemos. Generalmente para el hospital de clínica son cada 3 o 4 años. Habría que hablar con los laboratorios que se benefician con los tratamientos para que sea anual, ¿no? Bueno. Podemos intentarlo. Bueno. Largamos la primera. Y por ahí nos está escuchando alguien, porque la verdad es que es criminal, ¿no? Que no se haga más seguido. Hay muchas entidades médicas que dicen que no debería hacerse el screening porque eso produciría una sobreexposición a biopsias, estudios, inquietudes. Eso es una discusión de la medicina que tendríamos que tener otro programa para hacerlo. Bueno, lo hacemos, otro día lo hacemos. Pero nosotros somos hospital universitario y necesitamos saber qué nos está pasando y por eso para nosotros es importante hacerlo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, es un lujo haberlo tenido. Muchas gracias. Gracias, y a no asustarse, porque el susto siempre te aleja de los diagnósticos. Exactamente. Bueno, enseguida volvemos.